Buenas tardes, noches. Es domingo 16 de julio y estamos analizando la semana política en Crónica Digital junto a Juan Andrés. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Oye, Bien, aquí estamos, 16 de julio, natalicio de Gladys Marín. así es, así es. Ahí en una plaza, hay varias, pero en una plaza ahí de Conchalí. Estuve ahí en una actividad bien bonita, muy emotiva, muy característica de lo que era ella. Y bueno, también se nos ha ido en estas horas Sí. el compañero Iván Lubetich, gran historiador, luchador social. Más de alguna vez lo mencionamos acá. Le rendimos un sentido homenaje, un comunista que era propositivo y era crítico también, y era militante, y yo diría que hacía grandes esfuerzos y aportes en el terreno de la historia. Sí. Eh, Así que, bueno, De hecho, con nos el deja origen del Partido Comunista, él propone una tesis, ¿cierto? Y a partir de eso también tiene consecuencias importantes dentro de la historia sí, del Partido Comunista. nos deja un gran legado, eh, Iván. Así que ahí, bueno, los aconteceres con una semana muy movida. Mañana, lunes, parte la reunión de CELAC con la Unión Europea y hay Sí. muchas tensiones. Todavía no hay acordado una declaración final. Yo de lo que he podido conversar con compañeras y compañeros de otros países que están muy involucrados en eso, la diferencia gruesa es porque la Unión Europea está tratando de trasladar su crisis, como lo han hecho siempre en realidad, al campo periférico. Y ahí hay una tensión. Ojalá que eso se despeje, pero hay que estar atentos. La cumbre dura 2 días. No es como dicen los medios hegemónicos de acá, de Chile. Algunos países, no. Brasil, Argentina, Colombia, México, Cuba, Nicaragua, Bolivia y varios más están en una posición de defensa de los intereses estratégicos de CELAC. Y eso es muy importante. China ha dado también su opinión, así que hay que estar atento a eso. Eso tiene directa relación con el futuro inmediato de nuestra región y, por cierto, de Chile. No somos una isla. Sí, por cierto. Oye, Juan Andrés, mira, en relación con eso, yo creo que esta es la foto de la semana, ¿no? A mí me parece que esta es la fotografía que viene a enmarcar la situación en la que queda Ucrania en relación con la cumbre de la OTAN. Acontecía, ¿no es cierto?, los primeros días de la semana, 11 y 12, si no me equivoco, o 12 y 13. Creo que también acá, fíjate que es interesante lo que dice acá este diario francés, porque dice que todo el poder del capitalismo para apoyar a Ucrania. Bueno, ya el nombre, la instalación, ¿no es cierto?, que es bastante poética, muy francesa, pero que también indica todo lo que hay detrás. Para quienes, hasta al momento no les ha quedado claro a quienes qué es lo que está ocurriendo ahí. Ahora, Bueno, claro, pero esta es una reunión sí, de del mayo, G7. Ojo que es del G7, de mayo. porque el G7 saca un acuerdo Sí. en paralelo, ¿no es cierto?, a la OTAN, porque como la OTAN no permite, ¿no es cierto?, porque en definitiva lo que hizo fue no permitir el ingreso de Ucrania a la OTAN, lo que hace el G7 es generar, ¿cierto?, algún tipo de acuerdo para ver acaso puede cubrir de alguna manera y dar, en el fondo, cobijar, hacer algún cariñito a Zelensky que estaba devastado. Y por cierto, ¿no es cierto?, a los sectores de Ucrania, a esos sectores ultraderechistas, ultranacionalistas, ¿no? Yo diría que ahí, por ahí va el asunto. Hay que verlo como, bueno, aquí
Dejémoslo hasta ahí, Ahí, dejémoslo hasta ahí, sí, porque esas dejémoslo hasta son ahí. noticias. Sí, 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 dejémoslo hasta ahí. Yo te diría que, ¿yo en qué sentido lo veo? En que la OTAN, ¿no es cierto?, es el elemento militar y el G7 es el componente político estratégico. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, ya que el componente militar no pudo cumplir con su compromiso y no puede cumplir con su compromiso porque eso significa escalar a tal manera y de tal modo el conflicto militar que significaría una tercera guerra mundial así, que está hoy en ciernes, pero ya en forma abierta, directa y clara. Entonces lo que hace el G7 es venir, ¿no es cierto?, y establecer un manto, algún cariñito, como para que en este caso el señor Zelensky se vaya tranquilo a su país y pueda venir y decir algo, desde mi punto de vista, ¿no? Eso fue, si uno pudiera hacer un cierre de lo que ocurrió ahí, eso es. Entre medio se da, ¿no es cierto?, esta cita que va a haber entre la CELAC, ¿no es cierto?, y la Unión Europea, que por cierto está marcada por estos hechos, y que en donde se está buscando presionar a América Latina, ¿no es cierto?, y el Caribe, para ver acaso pueden apoyar desde algún modo, de alguna manera, este emprendimiento guerrerista por parte de la OTAN. lo que Juan ocurre, Andrés. sí, yo creo, yo insisto, lo que ocurre es que la tensión que hay entre la CELAC y la Unión Europea tiene que ver con el hecho de que la Unión Europea, de una manera muy prepotente, lo han hecho otras veces, está Mm, tratando de trasladar los efectos de la crisis que ellos viven hacia América Latina. Y por cierto que están mirando los recursos naturales, energéticos de América Latina, están viendo condiciones favorables para ellos en la inversión de capitales. Esto se asocia efectivamente a lo que tú señalabas, o sea, a que la situación de la Unión Europea y de Estados Unidos es una situación que tiene que ver con esta crisis que se profundiza el capitalismo salvaje, la deuda pública del ujú, planeta es cada vez mayor. Ahí el efecto más brutal es hacia África, porque ocurre lo mismo. Los centros hegemónicos del capitalismo salvaje trasladan a las periferias los efectos respecto de la deuda pública del planeta. Estos recaen y caen duramente en África, muy fuertemente. Esto acelera de que muchos países africanos estén ya abriéndose camino para incorporarse a los BRICS. En los BRICS, lo hemos dicho otras veces, está la India, está Sudáfrica, está Rusia, está Brasil, está China. ¿Qué es la economía emergente? La economía que yo creo que con dificultades, no es un proceso tan simple, se abre camino respecto de poder salir de esta situación de crisis que está el planeta con este capitalismo salvaje, galopante, en condiciones de pervivencia y que se busquen los términos de referencia para enfrentar los temas de pobreza, de escasez, el cambio climático, en fin, hay una serie de situaciones que son cada vez más críticas, ¿no? Aquí en Chile estamos viviendo el cambio climático, en muchos países de Europa se está viviendo de una manera dramática el tema de las altas temperaturas, en otras regiones ocurre lo mismo, en Estados Unidos. Entonces, hay una serie de situaciones que son multifacéticas y que del punto de vista de la pervivencia del planeta en el mediano plazo, no estamos hablando de siglos, lo único que se ve como factible es la superación de este imperialismo norteamericano asociado a la OTAN, a la Unión Europea, eso es lo que se está jugando. Y yo tengo la impresión de que los países que están más claros del punto de vista de la defensa estratégica y la necesidad del multilateralismo en esta reunión guión tensión CELAC Unión Europea ujú. son México, Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Bolivia, Colombia y otras naciones más, Honduras, en fin. O sea, es un conjunto de naciones, la mayoría de las naciones y las más incidentes. Por tanto, hay que estar muy atento a lo que va a ocurrir ahí. Bueno, yo creo que China ha hecho ver su posición a propósito de esta reunión de CELAC y la Unión Europea. Rusia está atento a lo que pasa ahí, al igual que la India, al igual que Sudáfrica, y por lo tanto yo diría que
el aislamiento del régimen nazi ucraniano tiene que ver con todos estos factores también. O sea, cuando se pierde o cuando se va perdiendo una guerra, desde el punto de vista militar, a diferencia del resultado, por ejemplo, en concreto de la Segunda Guerra Mundial, o de, no, o de varias de las intervenciones norteamericanas con los europeos en África, en Oriente Medio, en el sudeste asiático, en América Latina, con dictaduras mediante, para poder controlar los recursos naturales y energéticos y el trabajo humano de estas zonas del planeta. Claro, hay hegemonías que han logrado su predominio. Lo que está ocurriendo hoy día es que esas hegemonías, por un lado, desde el punto de vista estrictamente económico-financiero, no alcanzan la dimensión, y por otro lado, empieza a emerger con más fuerza y con más intensidad este multilateralismo en concreto. O sea, la crisis del grano, que es una cuestión tremenda, que está cursando en estos días, es una crisis que va a afectar a los países más pobres y a los países dependientes de los norteamericanos y de Europa. Eso es lo que va a ocurrir y es lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, de nuevo volvemos al punto de referencia a partir del cual la necesidad de la superación de esta hegemonía pasa a ser una cuestión vital para el mundo, para el mundo. Y claro, no se puede descartar que temas como la deuda pública planetaria, que temas como la crisis monetaria que hemos hablado otras veces, la que es la crisis del dólar concretamente, eh, el, 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 el evidente fracaso de la acción militarista ucraniana con Estados Unidos, con la Unión Europea en relación a Rusia, marcan una serie de situaciones que yo creo que hay que estar observando muy atentamente lo que pasa en los próximos días, porque lo que ocurra en la reunión de CELAC con Unión Europea, lo que ocurra en el frente militar, lo que ocurra en lo que está produciéndose en estos momentos también, que es una interacción entre, yo diría, los que mandan el sistema financiero en Estados Unidos con China, yo diría hay que mirarlo con atención. Y creo que ahí es importante observar también las dinámicas que toman estas circunstancias para los intereses nacionales de los estados nacionales de nuestra región. Partimos por Chile. Asunto que no es ni la oligarquía, ni los grupos económicos financieros de nuestro país, ni nadie. Piensa, Omar, que es en simultáneo a la reunión de CELAC y la Unión Europea, digo en simultáneo porque horas antes, se va a producir un encuentro, una cumbre de los pueblos, en donde ya tienen anunciada y confirmada la presencia el presidente de Argentina, el presidente del Brasil, el presidente de Cuba, el canciller de Venezuela, la canciller de México, que además hace poquito era la secretaria ejecutiva de la CEPAL, por lo tanto tiene un peso económico político muy importante, ahora es canciller, y hace un poco tiempo atrás nomás era la secretaria ejecutiva de la CEPAL. El presidente de Colombia. Entonces hay una dinámica que yo creo que es muy importante tenerla presente. Yo me permito, como lo he dicho otras veces, con mucha humildad, pero quienes miran, quienes nos siguen, quienes conversan, quienes dialogan, quienes están o ven en este programa, sigan esta situación, porque es extraordinariamente importante. Luego viene una reunión de CELAC y probablemente van a haber varias cosas que van a producir cierta tensión. Atención, porque la relación de China con los países de nuestra región del Cono Sur se sigue incrementando, no se debilita. Por ahí me quedaría en ese ámbito. Sí, mira, yo diría que el escenario internacional se muestra cada vez más complejo, y digo complejo en la medida en que la OTAN intenta aumentar su presión. Sin embargo, es una presión, ¿no es cierto?, muy medida, muy preestablecida aparentemente, bajo una estrategia que todavía, ¿no es cierto?, no se puede percibir en toda su dimensión. Lo que sí se sabe
es que hay un interés de escalar el conflicto, y en ese escalar tampoco hay un atrevimiento mayor, lo que son señales también para países que han estado en una situación bien al límite, como Polonia. Yo tengo la impresión de que esta situación en la que queda Ucrania hoy, que queda al descampado, es también, de una u otra manera, un mensaje en blanco y negro a los intereses de Polonia, por una parte. Yo creo que en otro ámbito también indica de que la OTAN reconoce, entre líneas, su incapacidad, ¿no es cierto?, de poder sostener un conflicto en la medida en que ellos quisieran. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, el ingreso de este tipo de bombas racimo, y a partir de eso, ¿no es cierto?, el supuesto compromiso de los F-16 que se podrá dar en algún momento, y a partir de eso, ¿no es cierto?, el, en la redacción que hace la OTAN hay un elemento que es muy vergonzoso porque dice que el ingreso de Ucrania va a depender de los resultados, en definitiva, del conflicto. Lo que entre líneas significa que el ingreso de Ucrania va a depender de si es capaz de derrotar a la Federación Rusa o no. Lo que en esta situación, ¿no es cierto?, es impracticable. Frente a eso, entonces, de ahí la desazón. De ahí la desazón. De ahí la desazón de Zelensky que se transmite, ¿no es cierto?, en sus Twitter. De ahí la desazón, ¿no es cierto?, de algunos otros integrantes del gobierno, porque evidentemente que tienen que dar explicaciones también en su país, por mucho control que tengan. Es que tienen que explicar. Es que tienen que explicar a las familias. Es que tienen que explicar a los aliados. Es que tienen que explicarle a alguien lo que está ocurriendo. Y no hay una explicación real, más allá del hecho, ¿no es cierto?, de sentirse profundamente utilizado, de estar dispuesto, ¿no es cierto?, a entregarlo efectivamente hasta el último ucraniano. Efectivamente, en términos reales, así. Entonces, frente a eso, esta situación o esta relación con América Latina ha sido establecida, ¿no es cierto?, como uno de los continentes más esquivos con Ucrania y con el conflicto militar en sí. De ahí la presión por parte de Europa, de ahí la presión por parte de Estados Unidos. De ahí uno de los puntos de inflexión que es ese, además de los elementos económicos que tú muy bien los retratas, Juan Andrés, y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con en el fondo en qué medida nosotros podemos aportar de una u otra forma, ¿no es cierto?, a ser, en el fondo, patrocinadores indirectos del conflicto. Claro, yo creo, Omar, que, mira, a mí la impresión que me queda es que en este momento queda más en evidencia el descaro, tanto del imperialismo norteamericano como de la Unión Europea, de empujar una guerra cuya causalidad está en tratar de lograr, a partir de esa guerra, revertir una crisis económica financiera en sus propios territorios. Yo creo que ese para mí es el punto clave. Y es tan evidente que incluso países de Bulgaria, Hungría, Polonia, se están moviendo en una zona que, claro, podría uno considerar es una especie de nacionalismo, intereses nacionales. Bueno, hay distintas expresiones, pero se están moviendo hacia un disenso respecto de la utilidad de la guerra en relación a estos temas. Entonces, hay que mirar con cierta dialéctica. Yo insisto, en este momento Estados Unidos está buscando el diálogo con China y lo está buscando después de que estuvo semanas y meses tratando de generar una tensión militar, estrictamente militar, a través de Taiwán. O sea, Taiwán no es Ucrania, pero para efectos de esta situación en la cual la crisis económico-financiera la tienen en su propio seno, son parecidas las situaciones. O sea, Ucrania es un instrumento servil como lo es Taiwán y les importa un carajo, y lo digo con mucha responsabilidad, les reimporta un carajo la vida de esos pueblos. Ese no es el tema. El tema para el imperialismo yanqui, para la OTAN y la Unión Europea es la recomposición de esta hegemonía en corto plazo. Por eso es que la tensión que hacen ver
a los países de la CELAC es que ellos ya no tienen límites para establecer otras cosas que no sean las que están planteándose antes de que parta la reunión que es mañana. Y por eso es que todavía no hay acuerdo. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿cuál es la derivada concreta de eso? Que no hay acuerdo de condenar el bloqueo norteamericano a Cuba. En este momento, cuando el bloqueo criminal de Estados Unidos a Cuba es brutal, los efectos que está produciendo en el pueblo cubano son peores que lo que eran en el periodo especial. O sea, es una criminalidad, es un crimen de lesa humanidad en un pueblo entero. Lo que ocurre es que hay naciones, no solamente Cuba, las mencionábamos, naciones que están dispuestas a exigirle a Europa en la relación multilateral una condición respecto de Cuba y otras cuestiones más, tal las medidas y los bloqueos a Venezuela, que tienen también efectos directos. O sea, creo yo que ¿cómo decirlo? Se desploma casi absolutamente el argumento falaz de que la guerra Ucrania-Rusia, que en realidad es la guerra Rusia-Europa y el imperialismo yanqui, es una suerte de guerra por escenarios geopolíticos. Yo creo que el punto de referencia está dado en esta crisis que, insisto, ni el imperialismo norteamericano ni los países europeos bajo este capitalismo salvaje tienen forma de resolverlo. Y yo creo que en ese sentido, en nuestra región tenemos que estar muy atentos, porque la pervivencia de los estados nacionales pasa por eso, pasa por eso. Con razón Lula, con razón Fernández, con razón López Obrador, con razón Petro y otros más tienen las posiciones que tienen, porque están observando de que ya la situación no tiene otra salida. Creo que ahí hay un punto de referencia y efectivamente todo muestra que el conflicto militar lo va perdiendo el imperialismo yanqui con los europeos. Lo van perdiendo, lo van perdiendo. Y es lamentable lo que está ocurriendo ahí, muy lamentable. El Se costo de vida desploma esta altísimo. idea de que fue Rusia la que generó el conflicto, porque eso es falso. Acudieron tratados y acuerdos que venían de muchos años atrás, que fueron violados por Estados Unidos, por los europeos, por Ucrania, muchos años atrás. El Papa, lo hemos dicho otras veces aquí, el Papa Juan Pablo II más de alguna vez, perdón, el Papa Francisco, perdón, el Papa Francisco más de una vez ha señalado esta frase que es muy, muy explícita: le fueron a ladrar a la frontera de Rusia. O sea, eso es decirle, mire, van a tu casa a provocarte, van a tu casa a provocarte. Y yo creo que la lógica puramente militarista o de geopolítica no es suficiente para explicarse las circunstancias que están ocurriendo. Yo creo que no descarto que la Unión Europea tenga que ceder frente a la CELAC, porque si no cede, el costo que va a sufrir es altísimo. Es altísimo, pero por otro lado, los países de la CELAC tampoco tienen mucho espacio para decir, bueno, ya, hagan lo que siempre han hecho, llévense el capital especulativo de vuelta con altas tasas de ganancia, hagan lo que quieran más o menos con el litio, enriquezcanse a nuestras costas de trabajo humano. No están no hay posibilidades en la región para que eso ocurra, en el sentido de que no genere procesos de inestabilidad social, procesos de aumento de las carencias, de la pobreza, procesos donde los proyectos de desarrollo a largo plazo se vienen al suelo. Eso es lo que está en juego. Entonces yo diría que ahí hay un punto bien interesante que observar en las próximas horas y días, porque esto está cursando con un dinamismo muy, muy alto. Fíjate que Juan Andrés, que en eso incluso el conflicto se va agudizando y va ingresando a terrenos tremendamente oscuros cuando ahora se da a conocer, ¿no es cierto?, el intento de asesinato de la directora Así periodística es, del área periodística internacional de RT. O sea, claro. lo que, lo que significa que se está en el fondo llegando a situaciones que son poco decorosas y que ameritan también, por cierto, toda la solidaridad para quienes, ¿no es cierto?, cumpliendo una labor de tener que informar, pueden ser víctimas.
O pueden ser sea, víctimas en cualquier lugar del mundo. la otra vez mataron a la hija de uno de los filósofos más prominentes Sí, de Rusia. Uno Dugin. puede estar de acuerdo o no, pero es un acto de terrorismo brutal, criminal, y desde Occidente, desde la Unión Europea, donde le levantan todas las libertades, desde el imperialismo yanqui, desde las oligarquías de nuestra región, silencio. O sea, es como lo que pasa con los 50 años aquí. Es exactamente lo mismo. O sea, eh, los estándares de la vida y de la criminalidad son muy distintos para la oligarquía y para el imperialismo y para la Unión Europea respecto Sí. de los pueblos, Fíjate que también, independientemente incluso su signo político, porque aquí va mucho más allá de eso. Y creo que es muy evidente, porque la otra vez mataron a la hija de este filósofo, ahora se adelantan los servicios de inteligencia rusos y descubren el intento de que iban a matar efectivamente a la directora del consorcio RT Sputnik, que es un consorcio periodístico comunicacional, que en el fondo lo que está ocurriendo es que en la práctica le disputan el pluralismo y los espacios mediáticos internacionales a la hegemonía norteamericana. Volvemos a lo mismo, norteamericana, sí, europea, YouTube, sí. Twitter, en fin, todo, Yo todo te diría aquello. que también al interior de la propia Ucrania se da el hecho de la detención del abad del monasterio de las Cuevas, Sí, por cierto. Entonces estamos frente a atentados que son de todo tipo, sí, claro. que son de todo tipo, y frente a eso la comunidad internacional no reacciona. Los medios internacionales guardan silencio. O sea, claro, yo digo, Y hay un los doble estándar medios, que es terrible. Los dos sí, medios sí, internacionales, ¿no es cierto? Estamos hablando de los lo- medios occidentales, de los... occidental, el capitalismo Sí, occidental, claro, sí, sí, sí. claro. Frente a esos medios hay un silencio muy grande. Y en esos mismos silencios, Juan Andrés, eh, ¿qué te parece a ti para ingresar rápidamente a Chile, ¿no? Muy bien. Eh, Esta negativa de los sectores de la derecha a firmar cualquier carta que signifique algún acuerdo, ¿no es cierto?, alguna propuesta común frente al propio tema del 11 de septiembre. ¿Cómo ves tú Claro, eso, ¿no es cierto? A partir de lo yo, que el presidente sí, partió en España, en el contexto de lo que está sí, sí, ocurriendo en sí, España, frente a la lógica que uno puede venir y estar sí, a favor o en contra de esas acciones, ¿no? Bueno, sí, mira, yo creo, Mar, que aquí hay una situación en Chile que tiene que ver con varias cosas, ¿ah? Una, creo yo que eh, los crímenes de lesa humanidad cometidos antes incluso del golpe, pero durante el golpe y después, décadas posteriores, desapariciones, ejecuciones, tortura, eh, en fin, o sea, hay un sinnúmero de situaciones donde la involucración de miles y millones de personas es directa, es directa. Eso, como fenómeno cultural, valórico, social, humanitario, en Chile no está resuelto. Es cierto que han habido procesos de investigación, es cierto que han habido condenas, es cierto, tampoco estamos en cero, pero lo que está pendiente y lo que no ha ocurrido es que la sociedad chilena en su conjunto, como en algún momento lo hizo la sociedad alemana, establece un punto, un límite, establece una visión de campo del pasado mirando el futuro. Yo el otro día en Sin Filtro, cuando me invitaron, le decía, mira, voy a hacer un paralelo. O sea, en Alemania, en la actual Alemania, hay un video, ¿eh? Si alguien lo quiere ver, lo puede ver. En Alemania, eh, una persona, había un grupito neonazi como los que hay aquí, como los que hay aquí. Y una persona que estaba tomándose un café cerca del grupo neonazi lo empezó a aplaudir. Y se le acercó un policía, no una persona de izquierda ni comunista, no, un policía. Y le dice, no aplauda. Y la persona deja de aplaudir. Y luego que deja de aplaudir, el policía le dice, usted ha cometido una infracción a la ley, por lo tanto va detenido. Y se lo llevó preso. Y se lo llevó preso y le aplicó la ley. En Chile, cuando tú tienes una situación a partir de la cual costó dramas,
el reconocimiento de la existencia de la detención y de la desaparición forzosa. Porque Sergio Díez, que era representante de la dictadura en Naciones Unidas, lo negó en Naciones Unidas. Lo negó años después, no estamos hablando meses después del 73, no, años después. Un ministro de la Corte Suprema llegó a decir, me tienen curco con el problema de los detenidos desaparecidos. Entonces, y lo hemos dicho otras veces, Marta Ugarte, su cuerpo torturado, flagelado, lanzado al mar, el mar lo echó afuera. Y las versiones periodísticas eran que se había crimen pasional. O sea, estamos hablando de eso. Hay un sinnúmero. Acabo de leer un mensaje de la hermana de un compañero que hizo el servicio militar, Nash, que fue ejecutado, y que ella describe cómo fue el proceso judicial. Entonces dice, aquí no ha habido justicia. Aquí no ha habido justicia, y en Paine no ha habido justicia, y en Chigüío no ha habido justicia. O sea, estamos hablando de centenares y centenares de situaciones que involucran a miles y miles y millones de personas. Lamentablemente, ese esfuerzo de sociedad, el pacto transicional, y aquí vamos al segundo punto, el pacto transicional, hecho de los 90 en adelante, puso los límites de esto y lo encuadró. ¿Y con quién hicieron la negociación para eso? Con Pinochet, po. Con Pinochet, si no fue con otra persona. Al punto que hoy día todavía tú no sabes si efectivamente la famosa operación retiro de televisores efectivamente fue que los sacaron, los lanzaron al mar. Hay una serie de situaciones extraordinariamente complejas. Aquí el informe Vales estableció un secreto sobre la base, que había que tener respeto por las víctimas, que no querían que se supiera, en fin, se usó mucho de eso para poder evitar de que la información fuera pública. Entonces, aquí estamos frente a una situación pendiente que es brutal, es que es brutal. O sea, yo creo que la dimensión de eso se corresponde incluso con las faltas de sentido valórico que tiene la sociedad chilena para enfrentar cuestiones tan graves como el crimen organizado, donde también se dan impunidades cuyo correlato está dado por una sociedad que no tiene los cánones ni tiene los basamentos éticos y legales para enfrentar esos flagelos sobre la base de que hay una condición básica de respeto a los derechos humanos cuando se producen violaciones a los derechos humanos por el terrorismo de Estado y cuando se producen situaciones que se necesita combatir respecto al crimen organizado. Entonces, estamos frente a una situación extraordinariamente compleja que yo creo que ni la derecha ni otros sectores, el centrismo, o sea, yo creo que ellos vuelven a decir que poco menos que los 30 años, a propósito de lo que dijo el presidente Boris en Europa, han sido lo mejor que le ha ocurrido a la historia de Chile. Yo no sé de dónde lo sacan. De verdad que no sé de dónde lo sacan. ¿Cómo se explican entonces el estallido, el 2011, las revueltas, los descontentos? ¿Cómo se explican que defendiendo ellas y ellos la posición de la alternancia como valor democrático, hoy día estemos a puertas de la posibilidad de que llegue a la moneda la derecha en su condición actual? Estamos hablando de la derecha republicana, de la derecha de Renovación Nacional, de la derecha de la UDI. Y que podría llegar, yo no digo que vaya a ser así, pero existe la posibilidad real. O sea, si alguien me dice que no existe, no sé en qué, vuelvo a repetirlo como la otra vez, no sé en qué planeta vive. No es que yo quiera que eso sea así, pero eso puede ocurrir, y puede ocurrir con elección de municipal, parlamentaria y de gobierno. Entonces, hay que tratar de explicarse aquello. Yo creo, Omar, que los 50 años, para mi gusto, tienen que ver mucho con todo esto. En el fondo, los 50 años ha hecho de que la sociedad chilena vuelva a mirarse al espejo en sus contradicciones fundamentales desde el punto de vista de las cuestiones básicas que pueden dar legitimidad a un Estado democrático de verdad. No en la ficción, sino que de verdad, en el terreno social, económico, ético, valórico, en el terreno de la verdad y la justicia, en fin, en componentes que tienen que ver con límites respecto de la vida, los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación. Eso para mí es crucial. Y cierro. Aquí lo que se está buscando, no solamente por la derecha,
es decirle a la sociedad chilena que no es posible un proyecto como el que encabezó Salvador Allende. Eso es lo que le están tratando de imponer a la sociedad chilena. Que toda vez que un pueblo y la izquierda empuje en la dirección de un proceso de transformaciones como el que empujó la Unidad Popular por décadas, con luchas sociales, porque no fueron solamente elecciones, eso es una falsedad absoluta, con luchas sociales, con construcción de sujetas y sujetos populares, la clase obrera por delante, eso no más. Entonces yo creo que ahí hay un punto de referencia que también es importante, porque la derecha astutamente y otros sectores astutamente tampoco, no es que hablan de los derechos humanos, pero cuando se habla de esto, de la legitimidad de un proyecto, entonces no, si ese es el proyecto que deja la crema en Chile, ese es el proyecto que produce desacuerdos, ese es el proyecto que nos polariza, ese es el proyecto que genera la violencia, ese es el proyecto que impide que nos entendamos. O sea, ojo que ese planteamiento yo se lo he escuchado no solamente a la gente de derecha, también se lo he escuchado a gente del llamado centro, tomando en consideración que históricamente, y no voy a decir ninguna falacia, el llamado centro político expresado en fuerzas políticas que existían y que tenían tremenda fuerza antes del golpe, respaldaron el golpe, pues. Lo respaldaron. Entonces, es un hecho. O sea, yo creo que... y ahí está la historia, y ahí está la historia. A mí me parece eso súper importante, Omar, porque creo que la coyuntura que estamos viendo, incluidos los problemas de corrupción que están cursando en estos días y en esta semana, incluidos aquellos temas, están totalmente insertos en una coyuntura en donde yo lo que veo es que la derecha sigue a la ofensiva respecto de acusar a la izquierda no solo de un sector que busca un proyecto que polariza, que genera lo que generó la situación de crisis y el golpe, porque eso es lo que ellos buscan, sino que también es un sector que miren lo que está pasando, o sea, se han llevado la plata destinada a los campamentos y a otros lugares más para sus propias fundaciones. Y eso, y eso yo diría que es necesario clarificarlo bien en qué sentido. En que el caiga quien caiga no se puede relativizar con que no podemos hacer una cacería de brujas. No, para mí el caiga con caiga es simplemente eso, y concreto y directo. Caiga quien caiga. Y ahí es súper importante el papel de la Administración de Justicia. Es súper importante que las investigaciones y los procesos judiciales sean de verdad cuestiones que apunten en la dirección de lo que se busca, que es establecer certezas en cuanto a si hay o no hay delitos y qué tipo de delitos se han producido. Segundo, un Estado subsidiario, lo hemos dicho otras veces, que le delega al privado funciones de tareas públicas con recursos mediante. Y eso te lo defiende la derecha y te lo defiende el centrismo en este momento, como algo lícito, como algo lícito. Entonces ocurre de que no es solamente el tema de la corrupción, el mal uso de los recursos, sino que también es una forma de concebir al Estado en función de que una parte importante del Estado está al servicio directo de la gran banca, del sistema financiero, de los negocios de la salud, de los negocios de la educación y otras cosas más, las inmobiliarias, en fin. Y por otro lado, delega una parte significativa de servicios públicos en fundaciones y en organizaciones que estrictamente son privadas, no son públicas. Entonces, ahí a mí me parece que es súper importante también poner en el centro lo que significa para Chile, en concreto, el Estado subsidiario, pues. Eso es, Sí. porque esto viene de la dictadura y de los 90 en adelante se mantuvo también. Oye, oye, Juan Andrés, fíjate que frente a lo que tú planteas, yo creo que aquí ha habido un tema con el relato, y lo coloco entre comillas, esta idea del relato, ¿no? Porque si hay una cosa que está clara, que desde el 90 en adelante, o por lo menos desde el plebiscito del 88, hay una condena ética, hay una condena valórica, y yo diría que también hay una condena política a Pinochet y su régimen. De uno u otro modo,
la expresión de lo que fue ocurriendo en ese periodo es eso. Otra cosa es la discusión sobre las interpretaciones y la discusión sobre las miradas. Y ahí, ¿no es cierto?, entramos en esta dinámica del relato, pero en donde pareciera ser, porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la carta que escribe Barkin, cuando él dice, por ejemplo, quieren negarnos a que estudiemos la historia, quieren negarnos a que escuchemos todas las versiones. Perdón, pero si aquí durante 17 años hubo una versión única. Y sigue habiéndola, pues. Y sigue habiéndola. O sea, Sí, pues. sí, pues, pero si aquí hubo una negación absoluta a lo que fue el informe Vale, a lo que fue el informe Reti. O sea, y estamos hablando de hechos, que es distinto a cuando tú quieres escribir la historia como tú quieras, como un autor, como un escritor. O sea, cuando tú te refieres a situaciones tan dramáticas como lo que ocurrieron desde 1973 en adelante, no estamos hablando solamente desde la perspectiva de un autor, pues. No es eso. O sea, si uno Claro, quiere confundir con eso, es muy complejo. Si uno quiere llevar el plano estético a esa dimensión, es tremendamente complejo. O sea, y lo que pretender pasa, hacer política a claro, partir de eso. lo que pasa, Omar, que yo te insisto, mira, a mí me parece que de una manera muy astuta, por no decir de otra manera, ¿Sí? estos sectores que fueron los que empujaron el golpe, hoy día lo que están poniendo como centralidad, nadie defiende ni cuestiona que las violaciones de los derechos humanos son hechos graves y no hay que cometerlos nunca más y no puede ser, y ta, ta, ta. Eso es una cuestión que van para adelante, a pesar de que de los 90 en adelante hicieron poco o nada por eso, poco o nada. O sea, tú tienes todavía en Chile leyes que impiden investigar las violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, en relación a la Fuerza Armada o en relación a otros espacios de poder que fueron los que protagonizaron el golpe y después la dictadura, y después han protagonizado el pacto transicional también. Entonces, hay un artículo de Carlos Portales donde él hace referencia a partir de declaraciones de expresidentes, Lagos, Frei Ruiz Tagle, Elwin y otros más, en donde hacen referencia a Benninger, que no era presidente, pero era un ¿Sí? gran asesor dentro de los gobiernos de la concertación, donde hacen referencia a los límites de lo que significa en lo concreto la democracia en la medida de lo posible. En lo Claro. concreto, no en la teoría. Entonces ocurre que cuando tú eso lo llevas a los hechos en concreto, tú tienes una situación que es la que es. O sea, respecto de las violaciones a los derechos humanos, respecto a la condición de crímenes de lesa humanidad, todavía hay una deuda inmensa de verdad y de justicia, inmensa. Pero hay otro tema, y ahí este caballero que tú mencionas me parece que va para allá, porque en el fondo lo que él trata de explicarse o lo que trata de justificar es el golpe a partir de una situación política de polarización en donde izquierdas, derechas, todos tuvimos cierta responsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, lo que tenemos que hacer es lo que hicimos de los 90 para adelante, ponernos de acuerdo y entendernos y pedirnos perdón y mirarnos a la cara, en fin. Ese es o sea, en el fondo ellos están tratando de reactivar el modelo de dominación del pacto transicional para estos tiempos y para el futuro. Por eso es que el acuerdo nacional tuvo las características que tuvo, por eso es que incluso de ese mismo sector te hablan del octubrismo como una cosa despreciable, ¿no? La plebeya en las calles, en fin, solo ponen en el centro el punto de referencia de la violencia que existió en esos días, en esos meses, en esas semanas, pero el punto es ese, que yo creo que están tratando de rearticular un modelo político de dominación que es tremendamente restringido desde el punto de vista de la soberanía, muy restringido, y que, ojo, que se está reflejando en lo que está pasando en el proceso constituyente actual, donde republicanos y la UDI y Renovación Nacional, si yo no me equivoco, van a anunciar mañana sus acuerdos. Y eso va a ser totalmente incontrarrestable porque tienen la mayoría. Exactamente. Tienen la mayoría. Entonces yo le pregunto, amiga, amigo que está escuchando, ¿qué pasa? Y probablemente puede que ocurra. Si en ese acuerdo
consideran que los derechos referidos a la huelga y referidos a cuestiones básicas del mundo del trabajo quedan fuera de la Constitución. ¿Qué pasa si los temas de negocio de la salud y de la previsión quedan como parte de una libertad de opción que en el fondo es decirle al privado siga haciendo lo que quiera, como lo está Por haciendo hasta supuesto. ahora? La ¿Qué ratificación. Claro, ¿qué pasa si se rechaza lo que está establecido por un convenio de la OIT, que interpela al Estado chileno, lo hemos dicho otras veces, respecto del no reconocimiento a un pueblo originario como el pueblo mapuche en las condiciones de pervivencia que tiene ese pueblo, que es la tierra? ¿Qué pasa si lo dejan afuera? ¿Qué pasa si dejan afuera derechos eh, tan significativos para las mujeres como es el aborto? ¿Qué pasa, pues? Y ocurre de que estos sectores, vuelvo a repetir, republicanos, UDI y Renovación Nacional, tienen lejos la mayoría. Y eso va a ocurrir en las próximas horas. Y también hay que estar atentos porque a propósito de lo que estamos hablando, la correlación es totalmente directa. No son fenómenos separados. No son fenómenos separados. Porque cuando José Antonio Kast, en una entrevista en el diario La Tercera, que se ha hecho especialista en atacar a Daniel Jaude de una manera brutal. Eh, en una entrevista, Kast dice: yo, el proyecto como está, más algunas cosas, llamaría a aprobar. José Antonio Claro. Kast Sí, sí, sí. llamaría a aprobar. Entonces creo yo que, de nuevo, hay que estar muy atentos al curso de los acontecimientos en las próximas horas y días, porque se están jugando situaciones extraordinariamente relevantes para efectos de el futuro inmediato del país. No estamos hablando de... Mira lo que está pasando con la reforma de pensión, con la Por reforma supuesto. tributaria. Por supuesto. Está todo estancado, en definitiva. Está todo ahí, porque ellos ponen Sí. límites, ponen Ujú. sus mayorías relativas, ponen sus situaciones, ponen sus circunstancias. In- Y Incluso en algunos proyectos de ley donde han habido acuerdos amplios, claro que sí, por ejemplo, para el tema, ¿no es cierto?, de los delitos de cuello y corbata, sí. por ejemplo. Mira, yo te digo, los delitos de cuello corbata, los delitos que tienen que ver con narcotráfico, con lavado de dinero, Sí. expertos que no son precisamente gente izquierda, están pidiendo a gritos que de una vez por todas en el Parlamento se apresure el proceso para que se establezca el Ministerio de Seguridad Pública. Ujú. Proyecto que nuestro gobierno y este gobierno empujado costó un poco al comienzo, y muchas veces lo hemos mencionado acá, inhibiciones que, bueno, que hay que evaluarlas, pues, porque tampoco se trata de que no miremos los errores que hemos cometido, o sea, eso no puede ser, y tampoco yo lo he dicho otras veces, no porque uno diga esto, no disparen al mensajero, pues sí, si el problema, cuando se dicen estas cosas, cuando uno trata de aportar, y otros más, porque no soy yo solo, hay mucha gente que trata de aportar, y que los diagnósticos dicen: oye, cuidado en esto, no se puede hacer una cosa tan de cierta prepotencia, no, el propio presidente Boris en su última declaración ha hecho referencia a este tipo de cosas, a los errores que se han cometido. Pero concretamente el gobierno apresuró su camino en la dirección de establecer cuestiones referidas al combate a la delincuencia, al crimen organizado. La semana pasada hizo lo que no había hecho ningún gobierno antes. Entregó un balance, en Monsalve, Manuel Monsalve como ministro subrogante, ministro del Interior, entregó un balance de la criminalidad en Chile en los últimos años. Eso no es tan fácil de hacer. Primero porque hay que tener voluntad política y los otros gobiernos no la tuvieron. Y este la tuvo y lo entrega y entrega un balance. Claro que es preocupante el balance. Las medidas que se están tomando, pero hay que tomar muchas más. Entonces ahí vienen las voces de expertas y expertos que no necesariamente, insisto en este punto, no son gente de izquierda. ¿Qué te dicen? Esto lo que requiere es un fortalecimiento del Estado y grita a voces la necesidad de un Ministerio de Seguridad Pública. Entonces ahí uno dice: bueno, ¿y la derecha que ha bloqueado esto, que ha tirado el mantel, que el año pasado con la chiva de los indultos se retiraron de la mesa?
que han tratado de boicotear proyectos como el del lavado de dinero y la ruta del dinero en el Senado, argumentando de que no, ellos lo que querían parar era el tema de la marihuana y qué sé yo, y hasta el Tribunal Constitucional les quitó el piso. Entonces, hay una situación política, creo yo, muy dinámica, pero muy compleja. Cierro con esto. Hay un actor que todavía no está presente, que es el movimiento social en las calles. Y pucha que hace falta, de mi punto de vista. Pucha Sí, que hace falta. sí. Yo tengo la impresión, Juan Andrés, que frente a eso, lo que tú estás planteando, yo creo que la crisis ha ido variando, ¿no es cierto? Y ha ido expresándose de diferentes modos. Una cosa bien particular tiene que ver con lo que la derecha siempre y ciertos sectores conservadores les gustaba decir las mayorías circunstanciales. Bueno, hoy las mayorías circunstanciales, ¿no es cierto?, están en manos de los sectores conservadores. Bueno, si esas mayorías circunstanciales quieren venir y pretender, ¿no es cierto?, armar un modelo, una arquitectura de proyección, de larga proyección, de un control nefasto, lo más probable es que eso se desarme a corto plazo, porque si hoy son mayoría circunstancial, es también a propósito de la crisis, porque también están inmersos dentro de esa crisis. Y mientras las élites, ¿no es cierto?, no entiendan el proceso mismo de la crisis, mientras no entiendan la dimensión de la crisis, y que, en definitiva, las herramientas que están tratando de demostrar para poder enfrentarlas no están a la altura del conflicto, lo más probable es que vayan al fracaso. Es altamente posible que vayan al fracaso. Y entonces, eh, a mí me parece que agotado esa dimensión de este tipo de herramientas, porque pasamos de un momento en donde se le entregó la mayoría circunstancial a sectores que no venían del ámbito político específico, que fue la convención anterior. Llegamos hoy día a la contracara. Son sectores conservadores, ¿no es cierto?, ligados a partidos tradicionales, etcétera, etcétera. Bueno, si eso aparentemente no funciona como aparentemente no está funcionando, yo no sé cuál va a ser la perspectiva que va a tomar la ciudadanía, y en donde si esta aparente calma va a seguir así, o se va a pasar nuevamente, ¿no es cierto?, al escenario en donde el movimiento social va a empezar a actuar de manera más drástica y más directa. Es que, claro, lo que pasa, Puede ser esa una posibilidad. mira, Omar, es que yo creo que las cosas tienen historicidad, tienen dialéctica Ujú. y no reconocer eso es como no reconocer la realidad de mi punto de vista. Porque mira, yo no quiero ser autorreferente respecto al Partido Comunista, pero cuando las cosas son tan, yo diría, certeras, tan evidentes. Mira, pacto transicional, ok, pacto transicional. El Partido Comunista, yo creo, no sé si me equivoco, 1 o 2 años, de los 90 al 92, no sé si más, se planteó como independiente frente al proceso, no opositor. Pero cuando se observó que la tendencia iba para donde iba, el Partido Comunista toma la decisión de ser oposición. Oposición. Encabezaba en ese tiempo el partido, el secretario general, el compañero Volodya Teitelboim. Luego, el año 96, cuando encabeza el partido la secretaria general Gladys Marín, que a propósito de hoy día su cumpleaños, que lo recordábamos, ella encabeza la propuesta que hace el Partido Comunista a la concertación de un pacto con expresión electoral, pero que tenía basamentos políticos. Ahí empieza a emerger ya con más claridad la necesidad de una nueva constitución, un nuevo código del trabajo, verdad y justicia, en fin, varias cosas súper sustantivas, súper importantes, porque se veía esta tendencia no solo desde el punto de vista puramente de los partidos políticos, sino que desde el punto de vista de la sociedad. Ahí se empieza a fraguar lo que deriva después en que 5 millones de personas dejan de votar. 5 millones de personas, po. O sea, estamos hablando de mucha gente.
Y no eran solo jóvenes ya, o sea, ni tampoco eran puras personas de la tercera edad, no, o sea, empieza a haber un universo electoral transversal desde el punto de vista etario, con una volatilidad además fuerte entre los que votaban o entre los que votan. Y ocurre que ese proceso primero lo rechaza la concertación porque privilegia el entendimiento con Renovación Nacional y con la derecha. Y después, en la medida en que las cosas siguen tomando el curso que siguen tomando, de alguna manera en la concertación se empieza a mirar un poco para acá. Pero eso tampoco detuvo la tendencia. Y ahí viene el primer gobierno de Piñera. Yo me recuerdo perfectamente que en ese momento el Partido Comunista logra elegir 3 diputados: Hugo Gutiérrez, Lautaro Carmona y Guillermo Teller, sobre la base no de echar abajo el binominal todavía, porque el binominal se echa más adelante, sino que sobre la base de un acuerdo por omisión. Así se logró eso. Pero la verdad es que en ese momento, nosotros obviamente que estábamos alegres. Me recuerdo que en el pleno del Comité Central donde entregamos esa información, y a mí me tocó incluso entregar esa información, obviamente que estábamos alegres, pero la principal preocupación del partido era que había sido electo Piñera, la derecha, volvía al poder. Esa era la preocupación principal. Esa era la preocupación principal. Y creo que teníamos toda la razón. Hemos seguido bregando en esa línea, en esa dirección, en las alianzas, en las correlaciones, en la empuje por demandas de transformaciones sociales y de otra naturaleza. Pero lo que te demuestra la sociedad chilena es que hoy día estás en un momento en el cual eh, para tomar la ofensiva desde el punto de vista de lo que está cursando requieres cambios cualitativos. Cambios cualitativos, porque yo me recuerdo haber debatido con altísima dirigencia de la concertación, y ellos, cuando se produce el primer gobierno de Piñera, dicen, bueno, la alternancia no es mala, es parte de la democracia. Es el espejo de los sectores de la concertación que consideraban y siguen considerando hasta hoy que el pacto transicional, que tiene sujetos políticos concretos, que no es el pueblo, son las fuerzas derechistas y las fuerzas centristas, les podrán llamar de centroizquierda lo que quieran, pero son eso, son las que tienen que seguir conduciendo el país y darle gobernabilidad. Punto. Punto. Con un modelo económico neoliberal ayornado, en fin, reformado, eso es. Pero ocurre que, mira lo que estamos llegando con eso. A lo que estamos llegando con eso, incluido nuestro gobierno, que en ese sentido tenemos que asumir que producto de esta situación en el Parlamento, producto de otras situaciones más, cada vez más estamos al debe de cuestiones fundamentales para la sociedad chilena. Tú tienes la famosa alternancia y el riesgo real de que el próximo presidente o presidenta de Chile sea una persona de derecha en la dura, y que van a intentar un ciclo completo, no van a venir por 4 años. No vienen por 4 años, no vienen por 4 años. Entonces, lo que se te está produciendo, yo diría, es un desplome, una carencia de legitimidad desde el punto de vista de la transformación democrática en un proceso político completo. Completo. Y si no se mira, creo yo, en profundidad, esta situación va a ser muy difícil que se hagan las cosas que se tienen que hacer para efectos de evitar lo que hay que evitar. Entonces, tengo la impresión, Omar, que hay un cuadro que a lo mejor da para otro programa, estamos ya más o menos en la... Pero que te digo, se nos está viniendo encima con mucha fuerza. Yo diría que el cuadro de crisis extrema es de una complejidad muy grande. Las encuestas que existen, ¿no es cierto?, sobre la misma valoración de las instituciones te van diciendo también Sí, cuál es pues. el grado de molestia, de incomodidad, de distancia que existe con la élite. Y cómo incluso algunas partes de la institución que sube, ¿no es cierto?, en la percepción ciudadana, también tiene que ver con situaciones específicas.
al alero, ¿no es cierto?, de la delincuencia, y Eh, que por tanto no es un tema estructural. Y estoy hablando específicamente de la valoración de Carabineros. O sea, si uno cree que la valoración de Carabineros que aparece hoy es de carácter estructural, es porque no está leyendo los tiempos como corresponde. O O sea, sea, en la encuesta lo que aparece es que la valoración mayor es de instituciones. Estamos hablando de claro, es claro, Carabineros, es Fuerzas Armadas, exactamente, eh, Contraloría, y las que tienen menos credibilidad y valoración para la ciudadanía son partidos políticos, parlamentos y exacto, canales de televisión, ojo, claro, y canales de televisión. sí, 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 Entonces hay que tratar de mirar la realidad. claro, eso es Juan Andrés. Muy Bueno, bien. vamos Bueno, cerrando. Un pequeño textito, un poemita muy cortito bien. Nunca nos puede faltar. para una noche de julio, a propósito de esta discusión de la memoria y todo este tipo de cosas. El tiempo borra los nombres. A veces un verso tiene la estatura para doblar las rodillas de la muerte. Muchas Así gracias, es. Omar. Muchas gracias. Así es. Oye, a propósito de tu poema, Ujú, quiero también recordar al compañero Miguel Oces, que ha muerto en estas horas, con mm, luchador sindical, luchador social, un militante comunista, Miguel Oces, que creo que también, a propósito, fíjate cómo son las cosas, a propósito del poema, ujú, y que no se crea, Omar, lo digo porque a veces cuando nosotros hacemos este diagnóstico, ujú, alguien cree que somos pesimistas. No, es al revés. No, es al revés. O sea, lo que queremos y el esfuerzo que hacemos, creo que eso lo compartimos, Omar, es que el diagnóstico sea real para enfrentar los desafíos y hacer todo lo que haya que hacer para evitar de que la derecha, por tercera vez, con esta torpe y antidemocrática sentido de la alternancia, porque no tiene nada que ver con que uno esté por el autoritarismo, porque esa es la otra cuestión. No, no, es que hay gente que cree que la alternancia con la derecha, ojo, con la derecha, es muy democrático, es muy y, bueno para el país, y hace además, bien. y además particularmente con esta derecha, Sí, claro, que sí, no es la claro, derecha que existe en otros lugares, no, esta, la que sí, conocemos claro, acá. así es. Eso, Bueno, pues. ya, pues Bueno, Omar, que estén bien, gracias por el poema. buenas noches, Buenas acuérdense noches. de suscribirse al canal, agradecer los comentarios y qué sé yo, todo eso. Chau, chau. Chao, chao, nos vemos.